and the rest of the world. En el universo del black metal, algunos proyectos nacen del fuego, otros del hielo y unos pocos del cruce de mundos. Enterre Vivant es uno de esos casos extraños, un dúo entre Francia y Japón que lleva años cultivando una identidad tan única como compleja. Con el lanzamiento de su nuevo álbum, Akusai, programado para el 26 de mayo, Sacrifice, mitad del grupo, junto con Heroic, abre una ventana a los entresijos de su historia. Y lo primero que salta a la vista es esta dualidad constante entre lenguas, culturas, geografías, audiencias. Sacrifice vive en Japón desde 1999 y su música, sus textos, incluso su imaginería visual están profundamente marcados por esa cultura. Pero eso no ha sido sinónimo de una integración automática en la escena japonesa. De hecho, según sus palabras, en Asia también son vistos como exóticos. Ese punto medio, lejos de ser una debilidad, se ha convertido en una parte fundamental de la identidad de Enterre Vivant. Cuando empezaron, no tenían aún una dirección artística tan enfocada en lo oriental. El primer álbum, Les Geneves Net Sont et Perdon, te cantaba casi todo en francés, con una instrumentación más tradicional del género. El cambio llegó con el EP Shiki y luego Shingeso, donde adoptaron una estética más japonesa, tanto en concepto como en sonido. Aún así, los ecos de esa evolución tardía siguen afectando la recepción en medios especializados donde la cobertura sigue siendo escasa. Pero hay otro factor, igual de importante, que influye en su visibilidad: la decisión, o más bien, la realidad de no tocar en vivo. Entre risas, Sacrifice explica que cantar en vivo requeriría memorizar letras largas y complejas que, en el estudio, solo necesitan dominar por tramos. Y entonces, ¿cómo se construye una banda sin escenario? La respuesta está en el estudio, donde cada lanzamiento se convierte en un acto de precisión quirúrgica, una colaboración a distancia, donde primero se define el concepto. Luego Sacrifice escribe las letras y se las envía a Heroic, quien compone la música. Después graban sus partes vocales por separado y el rompecabezas se completa en la postproducción, sumando detalles, samples, atmósferas. Pero también plantea una exigencia: seguir evolucionando sin repetirse, sin convertirse en una fórmula vacía. Enterre Vivant no necesita estadios ni festivales, solo necesita un concepto claro, una buena conexión de internet y un universo sonoro que funciona como un puente entre dos mundos. Akusai no es solo un álbum conceptual, es un viaje narrativo profundo que atraviesa los paisajes devastados de la Segunda Guerra Mundial. Akusai no es solo un álbum conceptual, es un viaje narrativo profundo que atraviesa los paisajes devastados de la Segunda Guerra Mundial, pero no desde el campo de batalla, sino desde la mente y el corazón de quienes sobrevivieron, y lo hace desde una perspectiva pocas veces explorada en el metal extremo, la japonesa. Este enfoque humaniza una parte de la historia frecuentemente reducida a estadísticas, titulares o propaganda.
Aquí no hay héroes, hay civiles, hay madres que buscan a sus hijos entre escombros, hay hombres de rostro ceniciento que ya no creen en nada, y hay un pueblo que, tras las bombas, también se preguntó si había perdido el alma. Y desde ahí, el álbum nos ofrece un marco conceptual tan inusual como potente. Los 10 pecados del budismo japonés. Estos pecados, conocidos como los Yuaku, provienen de una interpretación del budismo Mahayana y funcionan como un espejo espiritual. No son castigos, sino caminos desviados que conducen al sufrimiento. Se trata de actos que destruyen la armonía interna y externa. Matar, robar, mentir, tener pensamientos impuros, intoxicarse, hablar con malicia, alimentar el odio, entre otros. En la narrativa, Akusai, cada pecado se convierte en un pilar sonoro y temático, explorando cómo estos actos, multiplicados a la escala nacional, llevaron a una sociedad entera a la ruina espiritual. No es casual que uno de los temas clave se titule Akusai, que puede traducirse como pecador, o más apropiadamente aquí, como el que carga con la culpa. Este enfoque filosófico aporta una dimensión moral y existencial que distingue a Heavy Band dentro del black metal contemporáneo. En lugar de glorificar el caos, lo interroga. En lugar de regodearse en la violencia, lo disecciona como un síntoma del alma enferma. Y aunque el disco se escuche con crudeza, su primer impacto no es auditivo sino visual. Resulta difícil hablar de Akusai sin mencionar primero su portada. Take Sacrifice está detrás de los conceptos y explicó recientemente que la temática del álbum era la Segunda Guerra Mundial vista a través de los ojos de las víctimas civiles japonesas. Esa foto fue una evidencia. Cuando se habla de la guerra, mucha gente imagina los combates, los tanques, los aviones, los soldados, pero no era de eso de lo que quería hablar. Quería que se viera lo que queda después de todos esos ataques, las repercusiones de una verdadera guerra. Un kamikaze se mata, pero deja una carta antes de ir a sacrificarse, dirigida a su familia, pidiendo perdón por no poder volver a casa, por morir quizás inútilmente, aunque con la pequeña esperanza de que eso proteja a los suyos y a su país. Muy pocas personas intentan ver o entender lo que hay detrás del joven que estrelló su avión contra un barco enemigo. Se deshumaniza a las víctimas de alguna manera. La mujer de la portada es de Nagasaki. La foto fue tomada poco después de la bomba nuclear. Para mí, simboliza exactamente de lo que quería hablar. Los civiles que ni siquiera entienden por qué su país está en guerra, que no necesariamente están de acuerdo con ella, que sufren de lleno los horrores. Ella está amamantando a su propio hijo, con la mirada perdida, porque de todas formas ya no queda nada, o queda muy poco. Y de todas formas perderá lo poco que le quedaba con la muerte de ese bebé unos días después. Es cruel, pero no es la guerra idealizada, es la realidad. Y este álbum quiere recordar esa realidad. Este enfoque tan crudo como poético encuentra un eco directo en la manera en que Sacrifice estableció la estructura del álbum. 10 canciones, una por cada pecado budista. Pero Terre Vivian no es solo sonido, también es una postura artística, ética y comunicativa. Y antes de cerrar, vale la pena subrayar esto. Akusai no solo es un disco sobre la guerra, es un álbum sobre lo que queda después de ella, sobre el vacío, los fantasmas, la memoria, el arrepentimiento. No hay héroes, no hay gloria, solo queda la voz temblorosa de quienes sobrevivieron y la música como único refugio. Y en esa línea, Sacrifice no se detiene, ya vislumbra nuevos proyectos, aunque por ahora toda su atención está puesta en esta obra. Akusai es un hito, no solo en su carrera, sino en la forma de hacer black metal contemporáneo con contenido, con identidad, con responsabilidad. Quizá no todos estén preparados para este tipo de propuesta, pero quienes lo estén, sabrán que han escuchado algo que no se olvida fácilmente. Yo soy Toño Vázquez, aquí en Rock Chicara. Nos vemos en el próximo video.